cordial saludo para todos. En este último video de este año 2020 vamos a hacer una introducción al tema de la derivación, tal como había yo hablado con ustedes y les había comunicado hace un tiempo. Para poder analizar ese tema lo vamos a ver de una manera muy sencilla, lo básico, pero es para que ustedes terminen este año ya con una idea de este tema y no se vayan pues de su grado 11 a su graduación final sin haber visto la derivación, al menos en su forma más sencilla. La derivación es un proceso que se aplica en muchos temas, en muchas áreas del conocimiento y que seguramente más adelante los que trabajen en ingeniería o hagan alguna tecnología relacionada con matemáticas, que casi todas lo están, se van a dar cuenta de que el tema pues es muy importante. La recta tangente la vamos a analizar primero porque tiene mucho que ver con el proceso de la derivación. La recta tangente a una curva en un punto es aquella que pasa por el punto A, f de A, y cuya pendiente es igual a f' de A. Entonces vamos a explicar esto. El concepto de tangente ustedes ya lo traían, ya lo tienen, ya ustedes saben lo que es una tangente, lo estamos acá prácticamente, la primera parte es un repaso. Entonces estamos hablando de una recta tangente a una curva. En este dibujo que tenemos acá, tenemos el plano cartesiano, eje X, eje Y. Tenemos una curva que es esta que está en azul, podemos ver que es una parábola, viene de una función cuadrática. Y acá tenemos el punto A en el eje X y el punto f de A en el eje Y. ¿Eso qué significa? Esta es la función que me dan calculada en el punto A, esa función cuadrática que me produjo esta curva. El punto A, que está aquí en la parte del eje X, este puntico, aquí tenemos el punteado hasta la curva, y acá tenemos la imagen en el eje Y, que es f de A, la función calculada en el punto A. Ese punto con la pareja ordenada A, f de A, es el que vemos aquí en rojo. Esta recta que estoy en este momento tocando, esta es la recta tangente a esta curva que tenemos acá. Toca a la curva en un solo punto, y como dijimos que iba a ser en este punto A, f de A, entonces acá tenemos a la abscisa y acá tenemos la ordenada. El valor en el eje X, el valor en el eje Y, la pareja ya formada, el punto, la curva y la recta tangente, que ustedes saben que se prolonga infinitamente. Entonces aquí tenemos lo que estamos diciendo aquí. Si queremos saber la pendiente de esta recta, que es tangente a esta curva en el punto A, f de A, debemos calcular la derivada de la función, la derivada de esta función en el punto A. Entonces, cada vez que ustedes vean f', eso les está hablando de la derivada de la función f, que más adelante vamos a analizar algunos casos y algunos ejemplos de derivación. La recta normal también es muy importante. La palabra normal de pronto para ustedes en este momento, recta normal, es algo nuevo, pero no es tan nuevo porque ya ustedes habían visto lo que es la perpendicular. Entonces la recta normal es perpendicular a la recta tangente en ese punto, en ese mismo punto del que estamos hablando, y pasa obviamente también por A, f de A, y la pendiente de esa recta perpendicular es menos 1 dividido entre la derivada de la función calculada en el punto A. Entonces, tenemos la recta tangente, tenemos la recta normal. En esta gráfica, esta es la recta normal, es perpendicular a la recta tangente en el punto que hemos nombrado, y en este caso es el punto A, f de A. Si una función es derivable, es decir, si yo puedo hallar la derivada, si esa derivada existe en el punto X igual a A, que en este caso, este es el punto donde tenemos la X igual a A, entonces f es continua en ese punto X igual a A.
la derivación implica la continuidad. En la segunda parte de esta explicación vamos a mirar qué significa, en una forma muy sencilla, que una función sea continua. Entonces, si una función es derivable, la función será continua. Decimos que una función f es continua si su gráfica no tiene interrupciones ni saltos. Las funciones continuas intuitivamente, es decir, en una forma muy fácil, muy entendible, una función f es continua si su gráfica no tiene interrupciones, ni saltos, ni oscilaciones indefinidas, en el sentido que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Es decir, una función continua no tiene ningún salto. Tú la puedes dibujar, coges tu lápiz o coges tu marcador o coges tu esfero y la puedes dibujar completica sin levantar. No tienes que hacer esto, levantar y continuar, sino que va, como la palabra lo indica, continua. No tiene saltos, no tiene interrupciones, no tiene ningún tipo de oscilación indefinida y se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Vamos a analizar el cálculo de algunas derivadas. Entonces, si vamos a derivar una función en donde hay una potencia, como esta función, f de x igual a x a la n, ese n puede ser 5, 4, 2, 20, 45, menos 32, lo vamos a hacer en forma general. La derivada f' de x va a ser igual a n, es decir, al exponente, que baja aquí como factor, multiplicado por x a la n menos 1. N por x a la n menos 1. Por ejemplo, si n es 8, f de x va a ser x a la 8. La derivada f' de x va a ser 8. El exponente queda como factor, multiplicado por x a la 8 menos 1. Resultado, 8x a la 7. Es sumamente sencillo. Otro ejemplo. F de x igual a x a la menos 3. Acá, ¿quién es el exponente? El exponente es el número menos 3. La derivada de la función f' de x va a ser igual a menos 3 multiplicado por x a la menos 3 menos 1, igual a menos 3 multiplicado por x, menos 3 menos 1 nos da menos 4, es decir que el resultado en este momento lo llevamos en menos 3, x a la menos 4, y finalmente ustedes saben que si aquí tenemos x a la menos 4 y queremos que este exponente se vea positivo, bajamos el factor al denominador. Resultado final, menos 3, que queda igual, y x a la menos 4 baja como x a la 4. Resultado, la fracción menos 3 sobre x a la 4. Es decir, que la derivada de la función x a la menos 3 finalmente nos dio menos 3 sobre x a la 4. El segundo caso, el primer caso que vimos fue de la potencia, el segundo caso que vamos a ver es de la suma. Cuando tenemos una función que es igual a la suma de dos funciones, la derivada de esa función f' mayúscula de x es igual a la suma de las derivadas de las funciones que teníamos acá. La función es igual a la suma de dos funciones, su derivada es igual a la suma de esas dos derivadas. F' de x, que es la derivada de esta función, más g' de x, que es la derivada de esta función. ¿Cómo no lo podemos aprender? La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. En el ejemplo A tenemos la función f de x igual a x a la cuarta más x al cubo. Entonces, en este caso, esta es f de x y esta es g de x. Tenemos una función que es igual a la suma de otras dos funciones. ¿Cómo derivamos esta función? Derivamos cada una de las funciones que la componen, que se están sumando, y sumamos esas derivadas. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces, f' de x va a ser igual a 4x a la 4 menos 1 más 3
x a la 3 menos 1. Estamos aplicando tanto en esta parte como en esta parte la derivada de la potencia que habíamos visto al principio. Continuamos. F' de x es igual a 4x, 4 menos 1, 3, más 3x, 3 menos 1, 2. Conclusión, la derivada finalmente nos dio 4x al cubo más 3x al cuadrado. Es decir, la derivada de esta función f de x, que es igual a x a la 4 más x a la 3, nos dio 4x al cubo más 3x al cuadrado. Siguiente ejemplo, tenemos esta otra función. Ustedes saben que la resta es un caso particular de la suma, por lo tanto, si tengo una resta de funciones, la derivada de esa resta de funciones funciona de la misma manera que la derivada de la suma. Es decir, que aquí va a ser esta derivada menos la derivada de esta parte. F' de x es igual a 3x a la 3 menos 1 menos 2x a la 2 menos 1. 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1, por lo tanto acá nos quedó la x elevada a la 1. Conclusión, la derivada de x al cubo menos x al cuadrado nos dio 3x al cuadrado menos 2x. De la misma manera que hicimos en la parte de acá, aplicamos la derivada de una potencia, como aquí tenemos resta, acá también tenemos menos. Tercera parte, cuando tenemos una constante multiplicada por una función, una constante, es decir, un número, es un número real. K pertenece a los reales. Si tenemos una constante multiplicada por una función y queremos derivar eso, esta es la función grande. Dentro de esa función grande tenemos una constante multiplicada por una función. La derivada de esa función va a ser la constante multiplicada por la derivada de la función. La constante queda igual y la función que tenemos acá que está multiplicando a la constante, esa sí se deriva. Ejemplos. Tenemos esta función f de x igual a 4x a la quinta. Acá, ¿quién es la constante? La constante es 4, que es un número real y se está multiplicando por la función, que en este caso es x a la quinta. Derivamos. F' de x es igual a la constante, que queda igual 4, por la derivada de la función, que nos queda, como es una potencia, 5x a la 5 menos 1. En este caso, 4 por 5, 20, 5 menos 1, 4, resultado 20x a la 4. Siguiente ejemplo, tenemos esta función que dice f de x igual a 3 cuartos multiplicado por x a la 6 séptimos. ¿Quién es la constante k? La constante k es 3 cuartos, que la tenemos aquí en la forma general. En este caso particular, k es 3 cuartos y es un número real. Y se está multiplicando por una función. ¿Quién es aquí la función? X a la 6 séptimos. ¿Qué tengo que hacer? La derivada f' de x es igual a la constante, que queda igual, 3 cuartos, multiplicada por la derivada de esta función, que es una potencia. Baja el exponente 6 séptimos por x a la 6 séptimos menos 1. Continuamos. F' de x es igual. Siempre que ustedes tengan una multiplicación de fracciones, recuerden que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Hago un paréntesis porque siempre hay problema con la operación división. Si acá en vez de multiplicación hubiese sido división, es cuando se multiplica en cruz, de esta manera. Este por este sobre este por este. No se les olvide, la multiplicación va directa, la división va en cruz. En este caso tenemos multiplicación, por lo tanto va numerador por numerador sobre denominador por denominador. 3 por 6, 18, 4 por 7, 28, x a la 6 séptimos. Para que me quede más fácil hacer la resta, por ejemplo en una prueba saber, este 1 yo ya sé que son 7 séptimos. Entonces, en vez de ponerme a hacer la resta complicada, buscando mínimo común múltiplo y todo esto, este menos 1 lo convierto
en menos 7 séptimos. Si acá hubiera dicho 4 quintos, entonces lo convertía en menos 5 quintos. Siempre tengo presente el denominador para escribir el número 1 de una manera sencilla y que me permita hacer la resta directa sin tener que hacer tantos procesos que me van a demorar más. Entonces repito, 3 por 6, 18, 4 por 7, 28, x a la 6 séptimos menos 1 y el 1 lo convierto en 7 séptimos para restar más fácilmente. Sigo. F' de x igual, sacamos mitad. Mitad de 18 es 9, mitad de 28 14. X, 6 séptimos menos 7 séptimos nos da menos 1 séptimo. Nos da entonces finalmente en esta parte 9 catorceavos x a la menos 1 séptimo. Para escribir esto de una mejor manera y que no nos quede el exponente negativo, hacemos lo siguiente. F' de x es igual a 9, queda como numerador normalmente, sobre 14, queda como denominador tal cual como está. Y bajamos, como esto es un exponente negativo, baja al denominador, entonces ya no nos queda x a la 1 séptimo acá arriba, sino que abajo nos va a quedar x a la 1 séptimo. ¿Cómo se escribe x a la 1 séptimo? Raíz séptima de x. Raíz séptima de x. Si hubiese sido x a la 1 tercio negativo, x elevado a la menos 1 tercio, y lo bajamos, nos quedaría raíz cúbica de x. Si fuese menos 1 medio acá, pues acá abajo nos queda raíz cuadrada. Entonces tengan mucho cuidado que el número acá del denominador pasa a ser acá el índice de la raíz. Conclusión, el resultado de la derivada f' de x nos dio 9 sobre 14 raíz séptima de x. Tenemos a continuación, después de esta parte, la derivada del producto y la derivada del cociente, que la vamos a ver de otra manera, aparecerá también en la guía. En la misma guía donde va a ir el enlace de este video que les estoy haciendo, en esa misma guía vamos a tener también unos cuantos ejercicios para que ustedes puedan practicar, porque como ustedes bien lo saben, yo puedo ver muchas cosas en matemáticas, si no las practico pues no aprendo nada. Muchas gracias por su atención.